para obtener Eso, claro, eso. tres Ahí está. zonas, muy bien. donde ahí Mentuhotep II Claro. estaba escrito de que, como que, entre comillas, había estado ahí, ¿no? Exacto. Que de este faraón, en realidad no han quedado muchas obras. Se sabe que hizo varias, pero han quedado muy pocas en pie. Conocemos, por ejemplo, la estatua de él, esa estatua que ya vimos alguna foto. Media negra. Exacto, la negra. El templo funerario, y lo interesante de lo que hablamos la clase pasada fue no solamente la inscripción, sino cómo es que se descubrió esto y todo lo que recorrían para llegar a este lugar en el medio de la nada, para poder tener contacto con personas de otros lugares aún más apartados. Por lo tanto, digo que los faraones de Egipto nunca perdieron el contacto con otros pueblos, ¿verdad? Aún en tiempos de cierta anarquía, ellos mantuvieron ese contacto sobre todo las gentes que vivían en el desierto, en el desierto occidental. Bueno, lo que vamos a ver hoy es sobre la estatua de Mentuhotep y sobre el templo funerario. A ver hasta dónde llegamos. La estatua de Mentuhotep, nosotros ya hemos visto fotos, pero lo que no sé si es muy común o muy conocido es quién la descubrió y cómo la descubrieron. Que eso creo que alguno de ustedes sabe quién descubrió la estatua de este faraón. Oh, no, te puedo asegurar. El que la vio, ay, Carolina. El que ¿qué es, Cristina? El que la vio, la descubrió primero. El que la vio por primera primero. vez. ¿Puede ser Howard Carter? Muy bien, Alicia, fue Howard Carter, exactamente. Exactamente. El otro día lo escuché en la televisión, en un documental, y me pareció que dijeron que que fue él, que la había descubierto. Exactamente. Pero yo Antes de la tumba de Tutankamón. Sí, ahora mucho recuerdo que vos dijiste algo ahora, Andrea. ¿Yo lo dije? A veces. Sí. Ahora que lo dijiste, pero lo dijiste nada más. Al pasar, sí. Sí. Bueno, vamos a compartir pantalla ahora que veo que entraron todos, o casi todos, ¿va? Les mando un Sandra. saludo a los que entraron recién. Eduardo, ¿cómo andás? Hoy tengo manzanitas en mi computadora. Los 3 colores. Bueno. Talenta la cosa. Bueno, este es Howard Carter con 20 años. Sí, era muy joven. Era muy joven cuando él empezó a trabajar. En realidad, él empezó a trabajar como dibujante para la Sociedad de Exploración de Egipto. Y él estaba en la zona de Deir el-Bahari en el año 1898, cuando hizo un descubrimiento cerca del templo funerario que no se había excavado aún de Mentuhotep, que está pegadito al de la reina Hatshepsut, ¿verdad? Bien, él dice así, mire, volvía a casa a caballo, había llovido, el suelo cedió bajo las patas del animal y ambos terminamos en el suelo. Al mirar en el interior del pequeño agujero que allí había, me percaté que existían marcas que indicaban que la piedra estaba trabajada. Eso fue lo que él escribe después de este suceso donde el caballo y él se caen adentro de un agujero en las inmediaciones del templo de Mentuhotep, que aún no se había excavado.
Dice, ¿qué sería aquel misterioso lugar? A Carter le pareció entonces que el hoyo en el que su caballo Sultán había introducido el casco por accidente podía ser parte de alguna tumba. De hecho, se trataba del primero de los escalones que conducía a una sepultura aún sellada. Pero el emplazamiento de este lugar se encontraba fuera de los límites de la concesión de la sociedad. O sea, ustedes recuerden que todas las excavaciones arqueológicas se encuentran circunscritas entre determinados límites, entonces la gente no puede ir a excavar a cualquier lugar, tiene que excavar en esos límites. Por lo tanto, no pudo hacer más nada en aquel momento. Tomó nota de la ubicación y rellenó de arena el agujero con la esperanza de poder volver a investigarlo algún día. Le voy a mostrar uno de los dibujos de Carter en Deir el-Bahari. Miren qué belleza. Es una acuarela. Es una acuarela del templo de Hatshepsut en el año 1899, 1900, por ahí. Como no se podía fotografiar porque era muy costoso, entonces los arqueólogos llevaban pintores, dibujantes, que se especializaban en poder retener todos los detalles. Y el templo de acá abajo resulta un poco extraño darse cuenta qué es, pero les recalco, en esta época no estaba excavado todavía. Lo que a mí me resulta impresionante son la montaña del fondo, ¿no? De atrás. Es espectacular. Bueno, a esto se dedicaba Howard Carter entonces a finales del ¿Sabés siglo... qué, Andrea? Sí, No sé si fue uno de los primeros dibujos que hizo a Horus, sí, de una tumba con unos colores y una cosa que parecía real, o sea, que le hubiera sacado una foto. sí, sí, es Precioso, se divino. ve que dibujaba Sí, divino. era un excelente dibujante. Hay cada dibujo que la verdad que como tú decís parecen fotografías. Bien, entonces él se dedicaba a esto cuando su caballo mete la pata en un agujero y él se da cuenta de que en el desprendimiento de arena en el agujero que queda en el piso hay unos escalones, ¿tá? Pero como no podían excavar ahí, entonces espera hasta 2 años después, en el año 1900, cuando es inspector de antigüedades del Alto Egipto, cuando le llega la oportunidad. ¿Se acuerdan de Gastón Maspero, que también había tenido en esta época, era muy importante y era el que otorgaba los permisos para las excavaciones? Era un arqueólogo francés. Sí, Nosotros lo sí, nombramos, sí. no me acuerdo en qué Tenemos contexto. la foto. Exactamente, tenemos la foto. Bueno, resulta que lo convenció, era el director del Servicio de Antigüedades de Egipto en el año 1900, y lo convenció, como les decía, de comenzar las excavaciones en este lugar que se llama actualmente, desde aquel momento se empezó a llamar Bab el-Hosan. Bab el-Hosan significa en árabe la puerta del caballo, nombre que se dio al lugar por la forma en que fue descubierto. No, disculpen que estoy con tos. Les repito, entonces, en el año 1900, Carter consigue el permiso para poder excavar en este lugar que se llamó y se llama en la actualidad Bab el-Hosan, que significa la puerta del caballo, por la forma en que se descubrió. Solamente 3 semanas después de haber accedido al cargo de inspector de antigüedades, Carter entonces ya estaba excavando. 2 meses más tarde, excavó a una profundidad de 17 metros y encontró una entrada sellada con ladrillos de adobe. Detrás de esta entrada, que él la tuvo que derrumbar, encontró un pasadizo
de 150 metros de largo que conducía a una cámara abovedada. Ahora después vamos a ver un esquema de todo esto para que ustedes se ubiquen un poco. En esta cámara abovedada, Carter encontró algunos objetos como diversas vasijas y 3 maquetas de barcos de madera, además de un sarcófago sin nombre y, lo más importante de todo, una gran estatua sedente, que quiere decir que estaba sentada, envuelta en lino que estaba de costado. O sea que imagínense ustedes, Carter comienza a excavar, encuentra a 17 metros de profundidad un pasadizo de 150 metros de largo que lo lleva a una cámara abovedada. En esa cámara abovedada, entonces, encuentra vasijas, 3 maquetas de madera y además de un sarcófago que no tenía nombre y la famosa estatua que estaba tirada en el suelo, envuelta en lino. Imagínense este hombre, el entusiasmo que tuvo y además que estaba convencido de haber encontrado una tumba real intacta. Él siempre soñó con encontrar una tumba real intacta hasta que descubrió la de Tutankamón. Además de esto, descubrió que en el interior de la tumba había un pozo bloqueado. O sea, imagínense ustedes las mastabas, cómo eran por hacia abajo. ¿Se acuerdan que vimos varias fotografías y esquemas? Esto no estaba excavado hacia abajo en línea recta, sino que estaba como en una especie de plano inclinado. ¿Está? Y entonces él encuentra la cámara abovedada, encuentra una estancia, encuentra un pozo bloqueado. Y el pozo bloqueado, pensando en las mastabas, es que piensa que se encuentra ahí la cámara funeraria. ¿Qué hizo Carter? Carter, por supuesto, que anunció a todo el mundo que había encontrado una cámara sellada. Y en el año 1901 es que finalmente pueden entrar a esta cámara y la abren. El tema es que no encontraron absolutamente nada. ¿Tá? Fue un tremendo fiasco para Carter y para las expectativas que había planteado. Él no encuentra nada, encuentra simplemente una cámara vacía que no tenía salida. ¿Tá? Por eso es que después, cuando él descubre la tumba de Tutankamón, es un poco bastante más cauteloso con el anuncio de lo que había encontrado. Pero más allá de todo esto, sabemos que encontró esta estatua que pertenece a Mentuhotep II. La escultura está hecha en piedra arenisca y mide 1,38 m de alto por 47 centímetros de ancho. Se encontró intacta. Representa al rey sentado en su trono como si se tratase del dios del inframundo Osiris, que es aquella divinidad. ¿Se acuerdan que en el primer periodo intermedio había comenzado a tener una gran relevancia? Osiris, que está también, que se identificaban los faraones con él. Está deforme las piernas y el pie. Sí. Sí, sorprende eso porque no estamos acostumbrados a ver ese desfasaje, digamos, en tamaño, que, bueno, nos remite a aquello que ya habíamos hablado nosotros varias veces sobre la escultura en esta época. Pero lo interesante de esta escultura es que está pintada de negro. ¿Tá? La piel está pintada de negro, no es una roca oscura. En realidad, lo que ustedes ven de color es todo la roca pintada de blanco, lo que envuelve el cuerpo del faraón, que es como una especie perdón que llegué tarde. Ilia. Hola, Ilia, ¿cómo estás?
Bueno, la piel del faraón que está pintada de negro, después la ropa, que es como una especie de túnica mortuoria que está pintada de blanco, y la corona. El faraón va vestido, entonces, les decía, la piel está pintada de negro, el color del limo del Nilo, que significa el renacimiento en la otra vida. Eso significa el color negro. Recuerden que ellos dividían su país entre la tierra roja y la tierra negra. Entonces la tierra negra, el color negro significaba el limo del Nilo. El rey además está vestido con el manto blanco que señala la fiesta real de los 30 años. ¿Se acuerdan? La fiesta del Sed. Bueno, con esta vestimenta blanca es que ellos realizaban este festejo. Ustedes recuerden que Mentuhotep reinó durante más de 50 años en Egipto, por lo tanto, es más que seguro que la fiesta del Hebsed la festejó a los 30, como dice la tradición. Aquel celebración donde se supone que el rey tenía que demostrar que era apto para seguir gobernando, pero que además todo el ceremonial le devolvía al rey la juventud y la fuerza para poder reinar los años que le quedaban. En el mentón vemos la famosa barba falsa, que se nota que es una barba que está puesta. Ningún rey de Egipto tenía barba. Se los representaba con esta barba porque era símbolo de su monarquía, digamos, son un símbolo monárquico. La barba falsa. Y las manos, que están como chatas, a mí siempre me da la impresión de que no estaban bien hechas las manos, igual que las piernas y los pies. Sostenían seguramente un cetro y el flagelo. Lo mismo que nosotros hemos visto después en otras estatuas de reyes. Bueno, siempre se representaban de la misma forma. Recuerden, la barba falsa, en una mano el cetro y en otra mano el flagelo. En este caso, ninguno de esos dos, digamos, adminículos se ha conservado en las manos del faraón. Normalmente se han perdido. Es muy difícil que hayas encontrado una estatua con estos dos símbolos de la realeza. Inclusive hay muchos que se les ha caído Andrea, la ¿y barba. el callado cuál es? ¿El El cetro? callado es el cetro, exactamente. El flagelo es como una especie de látigo de dos colas. Iba a buscar foto, pero no tuve tiempo. Bien, con todo, la estatua no se considera una obra maestra del arte egipcio, ya lo vimos, ya que está representada con ciertas desproporciones. Como sabemos, los pies y las piernas son exageradamente grandes y los rasgos del rey son muy toscos. Esa no se puede poner en la exposición. Es fea. Es bastante feita. De todas formas, es una de las piezas más importantes que tiene el Museo del Cairo, o uno de los museos, ahora ya no sé ni dónde está. Antes de que abrieran los 5 o 6 museos que abrieron en la pandemia, estaba en el único Museo del Cairo. Bien. La gran pregunta es, ¿qué hacía esta estatua envuelta en lino en una tumba falsa? Todo lo que rodea este depósito de materiales y a la estatua de Mentuhotep sigue desconcertando a los egiptólogos hoy en día. O sea, nadie ha podido averiguar qué hacía la estatua del rey en una tumba falsa. La mayoría cree que el lugar es una llamada posteriormente tumba osiríaca, una especie de cenotafio o tumba conmemorativa donde el monarca vinculado con Osiris en la muerte era enterrado en efigie. ¿Qué significa todo esto que dije? Bueno, las tumbas, los cenotafios nosotros ya hemos visto que desde antes del reino antiguo los reyes tenían dos tumbas, una tumba falsa que era el cenotafio y la tumba verdadera. ¿Dónde se encontró la estatua de Osiris? Donde se encontró la estatua de Mentuhotep, era una tumba falsa, ¿verdad?
que en este periodo se comienza a conocer como tumba osiríaca, o sea, una tumba conmemorativa donde el monarca vinculado al culto de Osiris es enterrado en forma simbólica como una estatua. ¿Se entendió? Sí. Por Sí, sí. supuesto que Mentuhotep fue enterrado en otro lado, o sea, pero la tumba de él está, no se ha encontrado, porque el templo mortuorio no es la tumba de Mentuhotep, es el templo mortuorio. Eso también es para destacar. ¿Está? En este caso, el cenotafio de este rey está situado en el patio de su templo funerario. Yo sé que todo esto, cuando uno no ve dibujos, es medio complicado de entender, pero vamos de a poco a buscar las imágenes. Bien, entonces, en aquella época, bueno, para Howard Carter el descubrimiento fue un fracaso, pero tanto la estatua como el depósito estaban intactos y se pudo lograr sacar mucha información sobre las costumbres funerarias del Reino Medio, o sea, las costumbres funerarias de cómo habían cambiado desde el periodo anterior. Según los egiptólogos actuales, el resultado fue decepcionante para los estándares de la época, o sea, los comienzos del siglo XX, pero en realidad para lo que es la historia de Egipto es uno de los descubrimientos más importantes que hayan tenido. Lo que pasa es que no se habla, ¿verdad?, de estos descubrimientos, se habla de las tumbas, pero no se habla de este tipo de cosas. Bien, el mapa que yo les traigo acá es para que ustedes ubiquen aquellas tumbas Saf, ¿se acuerdan? Las tumbas Saf que vimos hace unas Sí, clases atrás, que estaban sí, sí. ubicadas en la necrópolis de El Tarif. Y acá está la necrópolis de El Tarif, en Tebas Oeste, y acá están las tumbas Saf de los Intef. Intef primero, segundo y tercero. Y en este mapa, lo interesante es que acá vemos la casa en que vivió Howard Carter, que es un museo hoy. Y acá vemos flechitas que nos indican dónde está Dey el Bahari, el lugar donde Mentuhotep manda construir su templo mortuorio. Fíjense, bien alejado de donde se habían mandado enterrar sus contemporáneos y los reyes anteriores a él. Vamos a ver otro mapa para que se ubiquen. Vamos a ver, no, perdón, una foto de una tumba Saf, para que la recuerden. Vemos que son tumbas excavadas en la roca. ¿Se acuerdan que tenían un patio delantero y un pórtico de pilares? Acá vemos el pórtico con los pilares cuadrangulares, que conducían a una zona privada compuesta por una capilla funeraria y una cámara. Y además estaba rodeada de tumbas subsidiarias a cada lado del patio. Mostramos otras fotos mucho mejores que estas en su momento, pero era para que pudieran recordarlo. Como la voz mía está cada vez peor, bien, era para con la imagen los ayudar a recordar la tumba Saf, S-A-F. Y acá vamos a ver otro mapa para que se ubiquen dónde es que están los templos de Deir el Bahari. Están acá. Las tumbas, la otra necrópolis estaba mucho más hacia este lado, bastante lejos. Y no sé si se acuerdan que yo les los dije en la clase, que no se sabe por qué Mentuhotep elige este lugar. Si fue porque ya no había lugar en la necrópolis de El Tarif o simplemente porque buscó un sitio nuevo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí? Y si no se acuerdan, díganme, no importa.
que no era porque no quiso enterrarse, sino que parece que no tenía lugar Exactamente, donde, pero no era su condición de estar fuera de donde estaban todos enterrados y el pueblo también. exactamente, muy bien, Alicia. Exacto. Bien. Entonces, sea cual fuera la cuestión, sabemos que Mentuhotep termina con la tradición de tanto del lugar de enterramiento como de ese tipo de tumbas. Aunque un libro que leí dice, sin dar nombres, ustedes saben que los nombres de los arquitectos y que en el antiguo Egipto son muy difíciles de reconocer, no de reconocer, perdón, de saber, no, hay muy pocos arquitectos que se saben qué obra hizo. Sin embargo, leí en uno de mis libros decía que hay algún dato, no sé sacado de dónde, voy a ser sincera, que alguno de los arquitectos del rey estuvo implicado en la construcción de tumbas Saf. O sea, como que no es que hubo buscado un arquitecto con ideas nuevas, simplemente quizá esta teoría apoya un poco lo que dijo Alicia, de que en el Tarif simplemente se quedó sin espacio para lo que él quería hacer. Porque en realidad la tumba de Mentuhotep, o el templo funerario, mejor dicho, es completamente distinto a lo que vimos hasta el momento. ¿Está? Completamente diferente. Ahí vemos un dibujo del templo. Y lo que les puedo ir señalando ahora, que esto todo acá adelante es una gran explanada, ¿tá? Que preside al templo. Lo que tiene interesante este mapa, que se los voy a pasar, es que está los templos de la necrópolis de Tebas Oeste, están todos ubicados. Templos que vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Porque está el de Hatshepsut, pero también, miren acá, hay tumba de la dinastía número 11, está Drabu el Naga, que es donde se enterraban los nobles. Están todos los templos de reyes del reino del Imperio Nuevo, de el Medina. Está muy interesante este mapa como para estudiarlo, leerlo, porque nos va a servir en el futuro. Lo vamos a volver a ver. Están los palacios, el palacio de Malcata de Amenhotep III. Está muy lindo este mapita, la verdad que está impecable. Bueno, pero hoy Andrea, sí, ese templo de Mentuhotep II lo están reconstruyendo ahora. sí, lo están reconstruyendo, es cierto. Exacto. Cuando nosotros fuimos, decían que ahí había un templo, pero que lo tenían que sacar, o sea, empezar a excavar y eso, y Sí, he visto documentales y que ya está, es muy parecido al de la reina, sí, la faraón, pero es más alto, ahí va. y ya hay mucha cosa al lado Sí, de ese, hay sí. mucha cosa que lo está. Hay muchas cosas, sí, porque mira, acá está el templo de Tutmosis III, acá. Ujú. Y prácticamente pegadito al templo de Tutmosis III hay un templo a la diosa Hathor. Entonces, en un espacio bastante reducido, hay mucha cosa. Y sí, hay algunas que están en muy mal estado de conservación y hay otras que se han podido reconstruir. Pero bueno, está. Miren la cantidad de templos y cosas que hay acá, ¿no? Es un espacio Ujú. muy pequeño y está bien, bien lleno de cositas. Ay, de cositas, qué bruta, de templos y tumbas y de todo. Cositas, digo yo. Se perdona, se perdona. Bueno, este edificio de Mentuhotep II es el edificio más importante del periodo entre el final del Reino Antiguo y el comienzo de la dinastía número 12. Por eso es tan importante y por eso es tan relevante estudiarlo desde el punto de vista arquitectónico. Es el edificio más grande de todo este periodo, que serían unos 300 años aproximadamente. ¿Tá? Este inspirador símbolo de la reunificación de Egipto fue lo que dio el comienzo a la nueva etapa del país. Se trata de la primera estructura
real que hizo hincapié en las creencias sobre el dios Osiris. Acuérdense que estas creencias era aquella especie de equiparación o democratización de los cultos funerarios. ¿Se acuerdan que lo hablamos cuando vimos el periodo anterior? Aquella democratización entre los cultos funerarios de los reyes y de los nobles o de la gente común. ¿Ah? En contraposición entonces con las estructuras funerarias de sus antepasados más directos, Mentuhotep decide erigir esta estructura organizada en diversos niveles y elige para eso este nuevo lugar. Bueno, vamos a... ¿Cuánto nos queda? Media hora. Está. Bueno. Acá vemos entonces el mapa. Ay, me quedó superpuesto una cosa con la otra, qué raro. El mapa y la planta de los dos templos, porque en realidad cuando uno busca en internet se aparecen las plantas de los dos templos, como están uno al lado del otro. Bueno, acá vamos a ver acá, ¿verdad? Bueno, en el número 1 tenemos este lugar que excavó Carter, que se llama Bab el Hosan, que está acá. Después vamos a ver fotos. Que es simplemente un túnel en la arena. Seco, seco, seco. O sea, yo no puedo creer que los egipcios hayan logrado plantar árboles en este lugar. Es increíble. Bueno, me adelanté un poquito. Bien, entonces Bab el Hosan. ¿Lo ven bien? Allá que yo lo agrandé. ¿Sí? Este es eso que excavó Howard Carter, donde encontró la estatua del rey. Bueno. En el número 2 vemos lo que se llama el vestíbulo inferior. El número 3 es una terraza con columnas, también llamada sala hipóstila. Sala hipóstila es el nombre que se le da a las columnatas o salas con muchas columnas. Y todo lo que ustedes ven ahí que son pintitas negras son columnas. Son todas columnas, que en el caso del templo de Mentuhotep no ha quedado prácticamente nada, solamente la base de la columna. En el caso del templo de Hatshepsut se ven las columnas de la reina. Acá no quedó prácticamente nada. Bueno, miren el número 4, es el túmulo. Y el túmulo es la parte central del templo, que hay discusiones sobre qué es lo que se quiso hacer ahí. Después ahora voy a explicar un poco mejor. Acá atrás, la número 5 es la sala hipóstila propiamente dicha, porque tiene esta forma rectangular. Y por último, en el número 6 es el santuario, donde se honraba a los dioses, o en este caso al dios principal del templo. Este esquema después se va a repetir en los templos del Karnak. Los templos de Karnak se va a repetir el esquema de acá, de la parte de atrás del templo de Mentuhotep. No el de la parte de adelante, el de la parte de atrás. Se va a ir agregando salas, y se van a agregar más y más salas para hacer una especie de túnel, por decirlo de alguna forma, cada vez más y más largo. Y siempre el santuario es la parte más lejana a la entrada. Es lo que se le conoce también como Santa Santorum, que es donde está la estatua de la deidad a la que se honra en este templo. En este caso es el templo funerario de un rey, pero a la misma vez es el templo también dedicado a una deidad. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo. Sí. Decime una cosa, la montaña, ¿dónde estaría? Porque eso está al fondo antes de una montaña, Sí. una cadena, no sé.
Sí, O sea, sería en la parte de arriba, todo la de que atrás. atraviesa arriba, ahí estaría la montaña. Todo atrás, sí. Espera. No tengo ninguna foto. Ahora, porque ahí hay otro templo, que es el Acá. de Tutmosis III. Esto se lo conoce como el circo, y lo busqué, Sí. busqué el término porque en mi vida había leído un término geográfico que se dijera como circo, pero ustedes saben que sí, que se le conoce como circo cuando es un medio círculo o semicírculo en una roca de forma natural, así como se le llama a los anfiteatros, digamos, que la forma que a mí me gustó más, no tanto circo, sino anfiteatro natural. Lo que es Deir el Bahari está en las montañas tebanas, lo vemos en el dibujo de Carter porque está muy lindo. Está en las montañas tebanas y es como les dije recién, es un anfiteatro rocoso. Entonces, esta parte de acá atrás es donde está la montaña, acá atrás. Claro. Ujú. Y ahí lo que yo veo que hay un templo entre los dos. el de Exacto, Tutmosis III. es el templo de Tutmosis III. Sí, sí, que era el la regente era Hatshepsut. Exactamente, exactamente. Qué Fíjate que chiquito, ¿no? chiquito Qué ese. raro. Está chiquito y prácticamente es muy difícil para uno que no conoce diferenciar uno del otro porque en realidad no está ninguno en buen estado de conservación. O sea, lo que vemos son ruinas. Miren, miren, Pero ven, el primero fue el de Mentuhotep. O sea, los otros vinieron después. no, sí, perdón, el primero fue de Mentuhotep, los otros lo construyeron después. Miren la vista aérea del templo de Mentuhotep, cómo se ve. ¿Está? Ujú. Desde la montaña tebana. Ven, acá es Sí. este anfiteatro rocoso y Ujú. este es el templo. En la parte que está contra la pared rocosa es donde está el Santa Santorum, que yo le decía recién. Sí, ¿Tá? sí. Y acá es donde está el lugar donde Bueno. excavó Carter. Acá. Mm. ¿Tá? Ujú. Bab el Josán es esta parte de acá que vieron que está como que se hubiera derrumbado algo. En realidad fue así que quedó después de la excavación. Y bueno, y todo lo que ven acá, Las columnas, las también la columnas, parte. exactamente. Eso te iba a decir, eso es media reciente, porque pusieron los pedazos de columna que pudieron, pero antes Sí, no había nada. nada, absolutamente nada, sí. Han tratado de por lo menos reconstruir parte de las columnas, la parte de abajo, ¿no? O sea, Claro. no hay Ujú. prácticamente nada. Y esto que ven acá, que está medio derrumbado, medio, si uno lo ve con un ojo solo, en realidad está totalmente derrumbado, es la parte central del templo, que no se sabe bien qué forma tenía, ¿tá? Porque se discute, porque parece como que hubiera colapsado hacia adentro, ¿ven? Que acá hay como un hueco. Mm. Bueno, entonces acá, con respecto a esto, hay varias teorías, ¿no? De qué forma podía haber tenido eso. Pero yo les quería mostrar acá. Este corte transversal del templo, donde vemos que la parte central acá está dibujada como si fuera una pirámide. ¿Tá? Entonces, les cuento que, a ver, vamos a ver este. Acá. Em, yo voy a leer lo que saqué de un libro que se editó en la Universidad de Oxford, pero les voy a ser sinceros, no logro comprender mucho y eso que lo he leído varias veces. Vamos a ver si entre todos descubrimos esto que les voy a leer con la foto adelante. Dice, en la parte baja del recinto se abría un primer templo a imitación de lo de las pirámides. El diseño incorporaba una arboleda de sicómoros y tamariscos situada frente al templo.
cada árbol fue plantado dentro de un hoyo de 10 metros de profundidad, excavado en la roca y rellenado luego con tierra fértil. Una calzada larga y descubierta llevaba desde este patio con árboles hasta la terraza superior, sobre la cual se construyó el edificio central, contando probablemente a ambos lados de la rampa de acceso con más sicómoros, árboles relacionados con la supervivencia en el más allá. Bien, a ver si ustedes lograron entender, porque yo No. no lo entiendo. Y miren que lo leí varias veces. En una primera ¿Y eso de instancia, dónde se sacó que había árboles y todo? ¿De algún texto? los árboles, porque se encontraron restos de madera Mm, en... ¿Sabés que enfrente, creo Sí, que a la de Hudson, ¿no? Hay petrificado un pequeño tronco de una higuera? sí, sí, O sea, sí. que eso, y está con una reja ahí. O sea que árboles sí había. Sí, sí, Se ve sí, que sí. Sí, lo curioso es que, digo, lo curioso de todo lo novedoso de este templo es que todo esto que les estoy contando se hizo por primera vez en el templo de Mentuhotep. Lo que no puedo, porque obviamente no tengo mente de arquitecto, es darme cuenta lo que leo con lo que veo. ¿Tá? Entonces, tengo un pequeño problema en ese sentido. Voy a buscar otra foto. Bien, acá tenemos otra foto. Esta es la rampa de acceso. Esto es bien sí. sencillo, ¿verdad? Y Ujú. después acá está el edificio ese central que probablemente haya sido una pirámide. Acá tenemos los restos de las columnas. Y más acá Donde se atrás, derrumbó para abajo. Ese es el exacto. cuadrado. Y más acá atrás está la sala hipóstila y todo lo demás. Pero lo que a mí me Mm, causa curiosidad es porque no me imagino, con lo que leo, no me imagino cómo estaba estructurado el templo. Entonces mejor no leer mucho y simplemente quedarnos con esto, ¿verdad? La rampa de acceso, una especie de galería con plantas y columnas, y que la pirámide central y después sí la sala hipóstila, esto yo lo reconozco sin problema. De todas maneras, como les decía, esta pirámide central también hay contradicción. Pero bueno, nos quedamos, voy para atrás y para adelante con estos dos diseños que tengo, pues los saqué de dos libros diferentes y están buenos para entender la estructura del templo. Y este está bueno también porque vemos de costado lo que estábamos hablando recién, ¿tá? La rampa, las columnas, la pirámide central, que supuestamente es una pirámide central, y después toda la sala hipóstila, que se supone que también hubo una parte que está techada acá en el centro, igual a la de Karnak, hay una parte techada y otra parte a cielo abierto. Por eso les decía que es una estructura que después a futuro se copió en, en Karnak y Luxor. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Van entendiendo? Esto está medio complicado, ya sé, porque quedaron ruinas, entonces como que a veces es un poco difícil. ¿Pero tiene alguna pregunta? no. Me No, llama la atención la pirámide. Claro, eso, pero sí, si fue realmente una pirámide, sí. sí, llama la atención la pirámide. Sí. Mm. ¿Y cómo saben que había una pirámide? Se No, supone. no es que sepan, creen que pudo haber sido una pirámide. Ah, claro. Porque hay una parte que está, Sí. claro, no lo pueden saber. No lo pueden saber. Inclusive, miren, acerca de lo que pudiera culminar el templo funerario de Mentuhotep, se barajan tres teorías basadas en que esa estructura, la que vemos ahí, fuera una pirámide, un terraplén plano de piedra o un montículo de tierra con árboles. Una pirámide, que es lo que vemos en el dibujo, ¿no? Un terraplén plano de piedra tipo mastaba, o
simplemente un montículo de tierra con árboles. Esas son las 3 teorías que se manejan. En este dibujo el autor optó por la pirámide, pero yo he visto otros dibujos donde muestran las otras 2 opciones. Lo que pasa que lamentablemente son muy chiquititos y no los veríamos bien en la computadora. Pero si ustedes pueden buscar en internet y a ver planos o reconstrucciones del templo de Mentuhotep y les pueden salir algunas cuantas. La más probable siempre dicen esta. Miren, esta es una, ¿ven? Esta es una reconstrucción del templo, ¿tá? En varios pisos inclusive. Pero esto depende del autor. Difiere de este, por ejemplo. Acá nosotros vemos la roca, ¿cómo se llama? La rampa, sí, está, porque la rampa existe, pero difiere mucho de esta estructura. Acá vemos como una forma como de varios pisos y en la anterior no lo vemos. Entonces todo depende de qué autor ustedes elijan, qué cosa es lo que van a ver. Por eso no les quise traer demasiadas, porque en realidad todos son especulaciones, ¿no? La realidad es esta. Esta es la realidad de lo que hay. Acá vemos otra foto también tomada de aérea, tomada del anfiteatro natural de las montañas. Y bueno, el tema es qué había acá. ¿Tá? Bueno, no sé si se llegan a imaginar el terraplén plano, es como ya les digo, como una mastaba. Y bueno, y si no, un montículo de tierra. De todas maneras, todo terminaba relacionado con lo mismo, como es la colina primordial. Acuérdense de la simbología de las pirámides. Esta simbología es más o menos lo mismo. La pirámide primordial, la colina primordial, donde se formó por primera vez la tierra, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Está, bárbaro. Más allá de todo lo que podamos especular y todo, el complejo funerario de Mentuhotep II supone un símbolo de renacimiento egipcio al alcanzar varios puntos importantes. Entre otros, ser la primera estructura que puso el énfasis en las creencias osiríacas, o sea, del dios Osiris, contar con terrazas y lugares que se conocen como deambulatorios, que es para caminar, ambulatorios es para caminar, en forma de galerías abiertas añadidas al edificio central o el diseño mencionado de la arboleda con sicomoros. ¿Tá? De todas formas, se rompió los esquemas anteriores, ya sea del reino antiguo como del primer periodo intermedio, y tenemos algo completamente novedoso. ¿Tá? De repente, Andrea, Sí, es por ese motivo que algunos autores dicen que fue él el que empezó el Imperio Medio, exactamente, sí. por esas diferencias abismales con lo que venía. Exacto. Sí, sí, sí. Es que son la mayoría que habla de que él inicia el imperio, el Reino Medio, y muy pocos los que dicen que no. Por eso yo digo, bueno, vamos a hacerme eco de lo que dice la mayoría. Yo no puedo tener opiniones demasiado diferentes porque no soy especialista en nada, pero sí, sin duda que sí. Bueno, amén de todo esto, sí, Beatriz, decime. Vos dijiste ahora que se empezó con Osiris, pero Osiris, ¿no lo adoraban antes? Osiris sí, Osiris lo adoraban antes, pero acordate de que en el primer periodo intermedio fue como un renacimiento del culto a Osiris, Sí, el culto a Osiris, sí, el culto, ¿tá? sí. Porque lo adoptaron los faraones, y ahí es que el culto a Osiris toma esa relevancia. ¿Tá? Ahora,
claro, en el primer periodo intermedio ya sucedió con los reyes. Sí, Acordate que nosotros no dimos mucho de lo que había pasado en el primer periodo intermedio con la religión, porque había dos ciudades que se disputaban. Una era Heracleópolis y otra Tebas. Cada sí. uno tenía sus diferencias en cuanto a los cuáles habían sido los dioses más importantes, las cosmogonías. Yo estuve a punto de hablar sobre la cosmogonía heracleopolitana, pero es muy compleja. Ujú. Es muy compleja y me negué un poco a eso porque hubiera sido como una clase y media hablando de qué Dios, este y que aquello, lo de más allá, y como que, no sé, digo, no era tan importante como entender el caos civil que había en realidad, pero sí, hubo todo un cambio a nivel de religión también. Y dentro de esos cambios aparecen dos dioses que van a ser muy importantes durante muchos siglos. Uno es Ra, ¿ah? Que es cuando comienza el culto de Ra en esta época también, que siempre existió, pero comienza ¿por qué? Porque Tebas se impone, entonces impone también su visión de la religión egipcia o sus dioses más importantes, ¿ah? O la teología tebana, que se impone sobre la menfita. Entonces tenemos la preponderancia de Dios, de dos dioses muy importantes. Uno es Osiris, que está relacionado con el inframundo, y el otro es Ra. Ra, o Re, o Amon-Ra, o Amón, Sí. o como le quieran llamar, es el mismo Dios. Ujú. ¿Ah? Estoy fijándome que en este dibujo, acá vemos en el costado de la rampa, como unas pequeñas columnitas también, ¿verdad? Mm. Acá se ven unas pequeñas columnitas. Bueno, tenemos 10 minutos nada más. Bueno, les cuento una cosita más que me pareció interesante. ¿Qué pasa con las esposas de este rey? Normalmente todavía nosotros no hemos hablado demasiado de las tumbas de las reinas, pero las tumbas de las esposas del rey, las reinas Neferu y Tem, fueron incluidas en este complejo. O sea que acá se encontraron las tumbas de las esposas reales, sobre todo Neferu y Tem. ¿Ah? Una de ellas, Tem, fue encontrada en esta tumba. Esperen un segundo. En esta. La tumba conocida como tumba número 15, que es es un dromo. Se le conoce como tumba dromo porque tiene como la parte de adentro es, ¿ven? Circular. Mm. ¿Ven esta parte acá como una pequeña Sí. cúpula? Bien. Este tipo de tumba con la salvedad de que estaban excavadas en la roca y hacia abajo, fueron muy usadas por los cretenses, los que están en historia, Mm. para hacer un paralelismo. Y también usadas por los micénicos y usadas por los griegos. Por supuesto que ellos no los excavaban en el subsuelo, pero los excavaban en las paredes de la roca o lo hacían artificialmente. Era un círculo, una tumba circular con un techo abovedado cubierto por afuera con pasto. ¿Te acordás, Beatriz, que yo le hablé de esto? Sí. Ah, esta estructura es la misma, lo único que está bajo tierra, Mm. con todas las dificultades que implica hacer esto bajo tierra. Por lo tanto, ya vemos que los egipcios en este punto de su historia ya conocían cómo hacer estas excavaciones bajo tierra en la roca y hacer este tipo de cúpulas semicirculares como techo, digamos, o excavar en la roca todas estas formaciones. Porque después, en el periodo siguiente, que se conoce como Imperio Nuevo, vamos a ver que las tumbas son los llamados hipogeos,
que están totalmente excavados en la roca. ¿Ah? Les digo para que vayan tomando en consideración que los tipos eran unos maestros realmente en la excavación de todo tipo de roca. Bueno, la cuestión es que en esta tumba se encontró a una de las esposas reales llamada Tem y la otra, ya conocida como Neferu, está excavada dentro del muro norte del santuario, o sea, dentro de acá, del muro norte del santuario, la parte más alejada de la entrada del templo, más cercana a la pared rocosa. Además de esto se encontraron las tumbas y capillas de otras 6 mujeres, 4 de las cuales poseían el título de esposa real. Los enterramientos pertenecen a la primera fase del templo de Mentuhotep. Cuando fueron excavadas, varias de estas tumbas contenían aún los enterramientos originales y con ellos las primeras pruebas del uso de maquetas funerarias que representaban el sarcófago y el cuerpo del difunto. Estas maquetas funerarias fueron los precursores de las famosas figuras conocidas como yaptis, que se volvieron muy populares en épocas posteriores. Me quedan muy poco y estoy con una voz horripilante. Te está yendo. Se me está yendo la voz. Bueno, voy a parar por acá, que realmente mañana no voy a poder ni hablar. No sé qué les pareció, si está un poco densa la clase. No. ¿No? ¿En serio? No, Bueno, lo que yo quiero es que está difícil de entender esto de la tumba. está difícil de entender. ¿Estás engripada o estás con alergia? Encontraron las tumbas de las esposas, pero la de él no. Ah, Estela, encontraron la tumba de las Sí. esposas, pero no la de él. Muy bien. Sandra, sí, estoy engripada y se me tapa la nariz, se me va la voz. Por eso la clase pasada no di, el lunes pasado no di clase porque estaba peor que hoy. Lo que pasa que depende de lo que haga, me mejoro o no me mejoro. Probablemente Es que mañana están me demorando desvío. en irse. Se me está Sabés que están demorando, sí. demorando en irse. Sí, se En me está general, demorando. sí. Sí. Otra pregunta, porque Sí. viste que el 12 de octubre lo cambian de fecha. Sí. Yo no sé si nos cae un lunes, pero no me acuerdo cuál lunes. El lunes 16. Está, Sí. está. El lunes 16 no hay clase. Bien. Lo que quiero que le quede claro es el templo construido en otro lugar donde rompe los esquemas anteriores, tanto arquitectónicos como religiosos. Es el lugar donde Carter encuentra la famosa estatua sedente del rey. No se encontró el cuerpo de él en este templo porque es un templo funerario, no una tumba, pero sí se encontraron los cuerpos de varias de sus esposas. ¿Tá? Esto queda para la próxima. Bien. Cuando yo les pase todo esto, ustedes léanlo con tranquilidad. Como les digo, el problema de entender cómo estaba diseñado el templo son muchos. Primero, porque todos son traducciones del inglés. Y tercero, porque, bueno, no puedo explicarles yo más de lo que sé. Pero les voy a pasar los esquemas y todo, y si encuentran algún otro mejor en internet, lo pueden compartir en el grupo, inclusive si encuentran ese que les digo, donde muestran que no solamente se pensaba que había una pirámide, sino que podía haber un terraplén y que... y bueno, nada más. A ver qué me puso Fabiana. No, porque Fabiana me encanta con los comentarios. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Sí, los fines de semana hago locura y después los lunes estoy de chacaroso. Exactamente. Pero ayer estuve muy tranquilita, y sin embargo, lo que pasa es que empiezo a hablar y se me va la voz. Ese es el ¿Y problema. cuándo estuviste allá en el parque con Graciela? El sábado. Ah, el sábado. El sábado estaba precioso. Sí. Y ayer Bien. estuve muy tranquila en casa. Lo que pasa es que es eso, empiezo a hablar mucho rato y Claro, claro. la voz me empieza a fallar espantosamente. Bueno, entonces tienen varios deberes, ¿vieron?
Tienen que Bien. estudiar un poquito, tienen que buscar alguna foto en internet. ¿Y qué más les pedí? Ah, lo del sábado. Entonces estamos de acuerdo, línea del tiempo, ver lo que me pidió Sí. Ana María, a ver si lo puedo hacer. ¿Y qué otra cosa? Lo de la apertura de la boca. Me encantó lo de Maite hizo el video Sí, del paseo. sí, Está precioso. está precioso, sí. Sí. Sí, está muy lindo, sí, por suerte. Ella dio una mano. Bueno, lo bueno del paseo es que tenemos 40 personas, así que estoy muy contenta. ¿Te llamó Cecilia? Cecilia, Anti- En Beach termina. ¿Chalupo? Ay, me llamó 5 veces y lo único que escuchaba eran ruidos. Porque Entonces quería ir y yo le dije, mirá, habla con Andrea que sabe si hay espacio, si tenés tiempo, cómo pagar, me preguntaba cantidad. lugar hay, pero vos sabés que en serio, me llamó 3 veces y yo escuchaba, decía hola, hola, y lo único que se escuchaba era el ruido de fondo. Llegó esta mujer pobre, metió el dedo mal y no me debe estar queriendo llamar a mí. Dale, Fabiana, nos vemos mañana. Chao, si Dios quiere. Fabiana, que pases bien. Bueno. Y después no la volví a atender porque parecía que, no sé, nunca entendí que quería hablar conmigo. Bueno, Claro. quedamos en esas. Cuando tenga las cosas hechas, se las paso por WhatsApp y ustedes Bueno, dale. hacen lo que quieran. Si quieren imprimirlo, háganlo, o si no me dicen y yo le pido a alguien que lo imprima en el shopping o qué. Estamos en contacto, ¿está? No. Gracias. Bueno, Gracias. nada. Gracias. Cuídate. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Pase lindo, chao.